Bien, pues si les parece empezamos. Buenas tardes. Bueno, pues abrimos sesión de trabajo con la Asociación Enfermedad Lyme Navarra, Nafarroako Lyme Gaixotasun Elkartea, si lo he dicho bien, para informar sobre su situación y sus demandas. Les damos la bienvenida a este salón de plenos a Koldo Chávez, Miguel Herranz, Carmen Lázaro y Nayara Olagüe. Y bueno, pues encantados de escucharos para que nos contéis todos. Tenéis un espacio máximo de 20 minutos para vuestra primera exposición. Después daremos turno a los portavoces y después tendréis otro turno de otros 10 minutos pues para resolver cuestiones o cosas que se os hayan quedado. Entonces, bueno, pues cuando queráis, Koldo, comienzas, ¿verdad? Sí. De acuerdo. León, buenas tardes. Agerraldi hau euskeraz ere egitea gustatuko litzaiguke, baina denboraren tiraniak eta horrek ekartzen duen ustezko efikazia baztertuko du euskera gaurkoan ere. Decía que nos hubiera gustado poder expresarnos también en euskera en esta comparecencia, pero una vez más la tiranía del tiempo disponible y una supuesta eficacia derivada de la misma nos empuja a hablar exclusivamente en castellano. Somos conscientes de que no son estos los mejores tiempos para dar a conocer la realidad de la enfermedad de Lyme y de quienes la sufrimos, debido al lugar casi exclusivo que ocupa el dichoso COVID-19 en estos últimos meses de nuestras vidas, pero no podemos desaprovechar la oportunidad que nos brinda esta comisión. Agradecer a Podemos por haber recogido el guante que lanzamos en redes sociales y habernos abierto el camino a esta comparecencia. Y ya que estamos en sede parlamentaria, empezaremos por comentar una importantísima resolución que adoptó otro Parlamento. Nos referimos al Parlamento Europeo el 15 de noviembre de 2018 sobre la enfermedad de Lyme. En dicha resolución se dice, y citamos palabras textuales, que la borreliosis de Lyme es la enfermedad zoonótica más común en Europa, que está extendiéndose a gran velocidad, que la mayoría de pacientes no recibimos diagnóstico certero y rápido ni tenemos acceso al tratamiento adecuado, por lo que se dan muchísimos casos de enfermedad en fase avanzada y o crónica en un absoluto desamparo e ignorancia por parte de las autoridades públicas. Dice asimismo dicha resolución europea que la enfermedad de Lyme, pese a ser muy conocida para la ciencia médica, continúa infradiagnosticada, porque con las pruebas de detección que se utilizan es muy difícil obtener resultados precisos y por ello la profesión médica formula recomendaciones obsoletas sobre esta enfermedad. Continúa la resolución del Parlamento Europeo diciendo que este expresa su preocupación por la dimensión alarmante de la propagación de la enfermedad en todos los Estados miembros, instándoles a los mismos a poner en marcha programas de vigilancia uniformes y a destinar fondos para unificar métodos de diagnóstico y tratamiento, fomentando la cooperación internacional. Pide asimismo que la Comisión Europea evalúe la magnitud del problema consistente en que muchos pacientes, este es el caso de casi todos los enfermos navarros y de casi todo el Estado español, tratan durante largo tiempo de obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados en la sanidad privada a través de desplazamientos entre países, con las consecuencias financieras que ello conlleva para los enfermos. También insta a la Comisión a elaborar un plan europeo de lucha contra la enfermedad de Lyme proporcional a la gravedad de esta epidemia silenciosa. La Asociación ALCE, Asociación Lyme Crónico de España, de la que algunos de nosotros también formamos parte, ha mantenido desde la aprobación de esa resolución del Parlamento Europeo varias reuniones con la Directora General de Salud Pública y el hoy muy famoso director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Fernando Simón. Antes de interrumpirse los contactos presenciales por causa del COVID, los representantes de dicha asociación informaron que se iba a elaborar un protocolo de vigilancia de la enfermedad de Lyme, así como una guía de diagnóstico y tratamiento, creando para ello un comité de expertos compuesto por microbiólogos, neurólogos, expertos de laboratorio y algunos médicos infectólogos para valorar muchos aspectos de la enfermedad. Los representantes de la Asociación ALCE indicaron al Ministerio de Salud la necesidad de que dicho comité estuviera formado por profesionales con experiencia cercana a la enfermedad y con actitud abierta,
pues hemos de tener en cuenta que algunos de los llamados expertos en Lyme son negacionistas y rechazan sin ninguna base científica la existencia de la cronicidad y la magnitud de la enfermedad. Asimismo, la asociación ANCE preguntó por el papel de las comunidades autónomas antes y después de aprobarse el mencionado protocolo. En ese momento, noviembre de 2019, el Ministerio informó que la enfermedad de Lyme no era de declaración obligatoria a nivel nacional y que cada comunidad autónoma gestionaba el tema independientemente. Afirmaron que cuando se apruebe el protocolo mencionado en el Consejo Interterritorial, la enfermedad de Lyme será de declaración obligatoria a nivel de todo el Estado y las comunidades autónomas tendrán la obligación de detectar los casos y notificarlos oficialmente al Ministerio de Sanidad. Se trataron más cuestiones en esas reuniones. Una muy importante, como es la creación de una unidad de referencia en algún hospital. Un par de médicos que dediquen sus esfuerzos a la enfermedad es lo que entendemos por unidad de referencia. En los últimos contactos telefónicos, debido al COVID-19 solo han sido telefónicos, el Ministerio puso la fecha de principios del cercano 2021, ya muy cercano, para la aprobación de la declaración obligatoria de la enfermedad. Veremos cómo van las cosas. Después de resumir esta resolución del Parlamento Europeo y la situación relacionada con la misma en el Estado español, creemos que será más fácil de entender el calvario por el que estamos pasando las personas ya diagnosticadas con esta enfermedad y otras muchas que la padecen sin saberlo. No es casual que a esta enfermedad de borreliosis de Lyme se la conozca como la gran imitadora, dada la amplísima y personalizada sintomatología que presenta, sobre todo en fase avanzada y o crónica, pareciéndose a enfermedades como ELA, artritis reumatoide, síndrome de fatiga crónica, cardiopatías severas, fibromialgia, esclerosis múltiple, autismo, etcétera, etcétera. Es así que los síntomas más comunes, que aparecen y desaparecen, fluctuando en el tiempo y en la gravedad de sus ataques, van desde problemas articulares, musculares y vertebrales, afectaciones neurológicas, migrañas, problemas visuales, diarreas y graves disbiosis intestinales, encefalomielitis progresiva, meningitis, graves lesiones cutáneas, hasta importantes problemas cognitivos y de memoria, niebla mental y graves afectaciones cardíacas, pulmonares y renales, pasando por importantes alteraciones del sueño que llevan aparejadas depresión y o ansiedad, intolerancias diversas, parálisis, situaciones altamente incapacitantes en definitiva. Como consecuencia, tanto las personas afectadas que nos conocemos como todas aquellas que han sido entrevistadas en los medios por ser públicamente famosas, actores, actrices, cantantes, presentadores, presentadoras, manifestamos a menudo que hemos sentido estar muriéndonos. Dentro de lo que estamos nombrando como enfermedad de Lyme o borreliosis se incluyen las coinfecciones, es decir, otras muchas enfermedades que habitualmente van asociadas en el lote que puedan transmitirnos las garrapatas y otros insectos. Enfermedades infecciosas como la bartonela, la babesia, la ehrlichia, clamidia, yersinia, Epstein-Barr, Coxsackie, etcétera. Todas ellas infecciones que atacan el sistema inmunológico. Esta situación de debilidad de las defensas del sistema inmunológico es aprovechada también por patógenos varios como el parvovirus, citomegalovirus, herpes común, etcétera, etcétera, que en buenas condiciones de salud el sistema inmune los mantiene a raya. ¿Y todo esto causado por ese bichito minúsculo que es una garrapata? Sí, ese bichito desagradable que muchas veces hemos traído adherido a nuestro cuerpo de los paseos por el monte y que estos últimos años está proliferando a pasos agigantados. Esto lo afirma el Parlamento Europeo y también nosotros que lo constatamos en la práctica. No solo en el monte, también en zonas húmedas y parques y pequeñas zonas verdes de algunos pueblos y ciudades. Aquí en Navarra está muy extendido y lo tenemos en parques y zonas verdes de la propia Iruña, Pamplona. En la actualidad, bastantes médicos especialistas en enfermedades infecciosas afirman que está demostrado que otros insectos, tales como mosquitos, arañas, pulgas y ácaros, también son transmisores de estas enfermedades. Asimismo, existen importantes estudios que demuestran la transmisión congénita de la enfermedad a través de la placenta, incluso de las relaciones sexuales. Las razones de esta proliferación de transmisores y afectados. Se habla del cambio climático, las modificaciones en los usos forzados de la tierra, las aves migratorias, el aumento exagerado de cérvidos por los montes y, cómo no, de guerra bacteriológica.
El 12 de julio del pasado 2019, el Congreso de los Estados Unidos, otro parlamento, aprobó una enmienda que dice literalmente: el inspector general del Pentágono llevará a cabo una revisión de si el Departamento de Defensa experimentó con garrapatas y otros insectos con respecto al uso como arma bacteriológica entre los años 1950 y 1975. La enmienda viene a raíz de la presentación de un libro de investigación publicado ese pasado año en el que se sugiere una conexión entre los experimentos bacteriológicos y la propagación de enfermedades como la borreliosis de Lyme. Es sabido que la borreliosis se conoce como enfermedad de Lyme porque se descubrió en los años 70 en la ciudad estadounidense de Lyme, muy cerca de un laboratorio del Ejército. Estos meses hemos oído y leído y seguimos oyendo y leyendo mucho sobre todos estos temas, aunque no haya sido en relación al Lyme, sino en relación al COVID. Desde que comenzamos con los síntomas de esta enfermedad hace bastantes años, muchos de nosotros hemos visitado asiduamente hospitales, centros de salud y médicos de la sanidad pública, internistas, infectólogos, especialistas varios, para terminar escuchando en muchas ocasiones, indignados y abatidos, que teníamos un problema psicológico y no una enfermedad física. Pero los síntomas se acrecentaban, las incapacidades aumentaban, desterrándonos a deambular durante días y semanas, incluso meses, de la cama al sofá y del sofá a la cama, con todos los problemas laborales, familiares y sociales que todo ello conlleva. La dificultad del diagnóstico certero entendemos que se da por varios motivos. Fundamentalmente, el diagnóstico es difícil, como hemos visto al comentar la resolución del Parlamento Europeo, por la ausencia de analíticas fiables que ofrecen gran cantidad de falsos negativos, por la importante ausencia de profesionales sanitarios especializados en el tema y por la desidia del sistema público de salud sobre el tema. Muchos médicos creen o quieren creer que el Lyme solo existe en Estados Unidos y en el norte de Europa. En muchísimas ocasiones, las picaduras de garrapata pasan inadvertidas por el minúsculo tamaño de las mismas y porque inoculan una sustancia anestésica en el momento de la mordedura. Se calcula que por lo menos en el 50% de los casos no aparece una característica que dicen ser clarísima de la infección, cual es la erupción cutánea con forma de diana que se llama eritema migrans. Los síntomas pueden tardar, y de hecho tardan, como lo sabemos muchos de nosotros, meses, incluso muchos años en aparecer. Ocasionalmente, algunos médicos de la sanidad pública se han dignado a acogernos las analíticas que hemos tenido que realizarnos en laboratorios privados, fundamentalmente de Alemania, pero poco más, salvo raras excepciones. Efectivamente, analíticas, diagnósticos y tratamientos que hemos tenido que realizar y seguimos realizando en laboratorios y centros médicos privados de Alemania, Bélgica o los más cercanos de Madrid, Cataluña o Cantabria. Absolutamente todo pagado de nuestros bolsillos y en la obligación de sentirnos afortunados por poder hacerlo, siendo perfectamente conscientes de la cantidad de afectados que van deteriorándose encerrados en sus casas por no disponer de los medios económicos para luchar por curarse. Tal y como lo expresaba un afectado en una entrevista en un periódico de Guipúzcoa hace meses, en muchas ocasiones nos han hecho sentir como delincuentes, tratando de buscar información casi a escondidas, intentando conseguir medicamentos sin receta, tratándonos de desequilibrados mentales, hasta que esa búsqueda en Internet o una casualidad empujaron a algunos a ponerse en marcha y, localizados por esas primeras entrevistas en la prensa o por personas afectadas conocidas, nos fueron ayudando a los demás. Como ocurre en muchas ocasiones, el mero hecho de tener un diagnóstico libera una parte del sufrimiento, la incertidumbre, y ayuda a intentar dar algunos pasos. Así hemos comenzado a reunirnos, a asociarnos. Somos enfermos crónicos, con importantísimos impedimentos, pero no hablamos de oídas, ni de suposiciones, ni de lo que leemos simplemente en Internet. Son nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros sufrimientos y nuestros conocimientos. Y decimos conocimientos porque cuando los ataques de la enfermedad nos lo permiten, dedicamos muchísimo tiempo a leer libros, artículos, foros, en busca de un rayo de luz que nos anime a seguir luchando por una vida digna. Y tratamos de dar a conocer ese poco que sabemos, con la idea de ayudarnos y ayudar a muchas personas que estamos seguros que tienen el mismo problema. Por eso estamos hoy aquí.
Por último, resumimos las peticiones que hacemos en esta comparecencia, aunque al final volveremos a hacerlo de forma más resumida todavía cuáles son las peticiones que hacemos. Pedimos que se informe al Gobierno, al Parlamento navarro y a todas las partes interesadas de la mencionada resolución del Parlamento Europeo de 15 de noviembre de 2018. Que se tome la iniciativa de colaborar y apremiar a la Comisión de Salud del Ministerio de Sanidad de Madrid para que se apruebe la declaración obligatoria de enfermedad de Lyme en la Comisión Interterritorial de Salud. Que se tomen las medidas necesarias para poder diagnosticar y tratar fiablemente la enfermedad de Lyme en nuestro servicio de salud Osasun Bidea. Es muy importante el diagnóstico certero para evitar los casos crónicos de difícil manejo, como son la mayoría de los nuestros. Si se diagnostica inmediatamente después de la picadura, está muy demostrado que la mayoría de casos remiten con un rápido tratamiento de antibióticos. Pedimos también que se analice con rigor la posibilidad de crear en Navarra una pequeña unidad de referencia para enfermedad de Lyme y coinfecciones. Como decíamos antes, una unidad de referencia son 2 médicos dedicados al tema. No tengáis ninguna duda de que esto, más que una carga, supondría un ahorro económico para el servicio de salud. Que se hagan campañas unificadas de información y formación de los profesionales sanitarios respecto a las medidas a adoptar cuando tengan pacientes con picaduras de garrapatas u otros insectos. Que se hagan campañas de concienciación dirigidas a la población en general, con especial atención a la población infantil y juvenil, respecto a la prevención de picaduras y respecto a los pasos a dar cuando ya se han producido las mismas. Que se trabaje en la aprobación de unas normas para garantizar la asistencia sanitaria interautonómica y transfronteriza y en la cobertura financiera de la misma cuando sea inevitable, como ocurre en estos momentos. Que se cree un registro de enfermos, admitiendo para ello analíticas de la sanidad privada, mientras no esté resuelto el problema mencionado por la resolución del Parlamento Europeo respecto a la fiabilidad de los test de diagnóstico. Y, por último, y la más importante, es que esperamos de esta comisión y de los dirigentes del Servicio Público de Salud que, más allá de habernos facilitado esta comparecencia y haber escuchado nuestras palabras, las analicen con rigor y asuman el reto de plantear iniciativas y nos las den a conocer. Estaríamos encantados de establecer canales permanentes de comunicación si ello fuera posible. Eskerrik asko, muchas gracias. Gracias. No sé si vais a intervenir alguno más. Vale, de acuerdo. Entonces, empezaríamos el turno de los portavoces. En primer lugar, y por un espacio máximo de 5 minutos, tiene la palabra la señora Ibarrola por parte de Navarra Suma. Cuando quiera. Perdón, señor Will, tiene razón. Como le ha dicho la palabra el señor Will. No pasa nada, Disculpe. presidenta, no pasa nada. Además, nosotros traemos a esta asociación porque nos hacemos cargo de su situación, como probablemente lo hagan también todos los portavoces y portavozas. Por lo tanto, perdón, esto de portavoces a mí me sale mucho, ¿verdad? Está mal dicho. Por los y las portavoces. Bien, dicho esto, queremos daros la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, por la cantidad que estáis produciendo también en redes, por el trabajo a la hora de asociaros para venir a este Parlamento a situarnos sobre una enfermedad que, desde luego, este portavoz no conocía antes de conoceros a vosotras, y creo que es importante la labor que habéis empezado desde hace tiempo, pero que a partir de ahora podemos empezar a encauzar de cara a sensibilizar, de cara a informar y de cara a impulsar determinadas cuestiones que Koldo nos ha planteado, como por ejemplo esta decisión que tiene que tomar, si no me equivoco, el Consejo General, bueno, entiendo que el Consejo General en el sentido de Sanidad, el Ministerio de Sanidad, en el 2021, con un compromiso que, bueno, pues incluso nosotros podríamos instar desde este Parlamento a que se adoptara esa resolución del Parlamento Europeo dentro del propio Consejo. Creemos que la mayoría de asociaciones de pacientes que recibimos traen una avanzadilla de lo que tiene que ser un tratamiento mucho más sensible a las enfermedades
nuevas, prevalentes, no estoy diciendo que esta sea nueva, pero que son enfermedades que desde luego no son conocidas y no son habituales. Y en este sentido yo ya anuncio que en lo que queráis, en el sentido de poder llevar a cabo iniciativas desde este Parlamento, vais a contar con nosotros. Hay algo que nos está no alarmando, pero sí que tenemos que tomar conciencia, y es el impacto que puede tener en este sentido el cambio climático en relación a nuevas enfermedades, que ya digo que esta no es nueva, pero sí que su proliferación masiva puede ser un evento nuevo que tenga una afectación importante sobre la salud pública, y para nosotros, desde luego, es un tema muy importante a trabajar. Una de las cuestiones que nos planteáis es la enorme lentitud del diagnóstico, la ausencia de analíticas efectivas, cuestiones estas que entiendo que se resolverían si cogemos la resolución europea y la acatamos de arriba abajo, como debería ser. Y aquí me refiero no solo al propio tratamiento, sino también a la investigación que tenga que hacerse en relación, por ejemplo, a la reacción de las propias analíticas, que, según he leído, en algunos casos siempre resulta indefinida, ¿no?, cuando nos la hacen en nuestro sistema navarro. Bueno, parece que son cosas relativamente sencillas, sin querer meterme en ningún barro, sobre todo si hay recursos y si hay vocación política de ponerlo sobre la mesa para poder afrontarlo. Por lo tanto, y como os venimos diciendo, con nosotros vais a poder contar. Ya vemos que puede haber algún tipo de iniciativa, como la moción para que desde Navarra se adopten la resolución europea, y otras tantas cuestiones que nos habéis planteado y que probablemente, después de escuchar a los demás portavoces, también se puedan trasladar en instancias y en mociones, a fin de garantizar, por un lado, garantizar que tenéis un tratamiento adecuado, todas las personas que estáis en esta situación, y por otro lado, dar a conocer no solo a las personas y a la población, sino también a los propios médicos, que en muchos casos pues parece que no contemplan como dentro de los posibles diagnósticos que tienen esta enfermedad. Así que muchas gracias, ánimo y seguimos. Gracias, señor Buil. A continuación, ahora sí, tiene la palabra la portavoz de Navarra Suma, la señora Ibarrola. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Y bueno, lo primero, daros la bienvenida a este Parlamento y agradeceros sinceramente las explicaciones y toda la información que nos habéis proporcionado de vivencias, porque que son sin duda dolorosas, por síntomas y afectaciones importantes en la calidad de vida durante mucho tiempo, mucha incertidumbre, y que efectivamente hay una falta de consenso y de reconocimiento científico enorme todavía en cuanto al diagnóstico y al tratamiento. Ya lo ha explicado mejor que yo. Efectivamente existe controversia en la comunidad científica, pero que exista controversia urge a que se resuelva cuanto antes y, desde luego, que se proporcione certezas lo antes posible, ¿no? A nivel nacional, yo ya había visto que se había creado una asociación, también en el País Vasco. No conocía la vuestra, estuve buscando un poquito, pero ya me habéis aclarado que se acaba de formar. Bueno, pues felicitaros por la iniciativa, porque ante tanta incertidumbre yo creo que es de enorme valor para personas que estén pasando por trances similares, que puedan dirigirse a una asociación que sin duda les va a comprender perfectamente, que les va a poder acompañar por el sistema y que va a dar información y ayuda en grupos de autoayuda de enorme valor y que las organizaciones no pueden proporcionar. Creo que tiene un enorme valor todas las vivencias que nos habéis relatado y, desde luego, para una organización sanitaria, escuchar esa experiencia y esa percepción de pacientes tiene que ser absolutamente prioritario si quiere resolver estos problemas. Pero no basta con lo que vosotros podáis hacer e impulsar, y efectivamente las administraciones sanitarias tienen que recoger el guante de muchas cosas, ¿no? Yo no conocía la resolución del Parlamento Europeo, pero me la miraré con detenimiento y con interés. Pero bueno, por lo demás, pues mostraros nuestro apoyo, porque bueno, pues impulsar, trabajar y apremiar para que esto se
se reanude lo antes posible a nivel del Ministerio en colaboración con todas las comunidades autónomas, pues bueno, pues parece que es urgente. Todo lo que sea concienciar a la población, tanto en la prevención de picaduras, no solamente por esta enfermedad, sino por otras muchas, y además dar a conocer esta enfermedad para ser más sensible a posibles consecuencias. Informar y formar a los profesionales, crear una unidad específica, pues bueno, pues de una enfermedad tan desconocida, pues efectivamente también nos parece bien, lo mismo que un registro de enfermos, sobre todo impulsar la investigación, y cogemos el guante y valoraremos, como he dicho, con interés, pues toda aquella información que pueda haber para valorar posibles alternativas. Muchas gracias. Buenos días, señora Ibarrola. A continuación, la señora Fando tiene la palabra por parte del Partido Socialista por un espacio máximo de 5 minutos. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a los miembros de la Asociación Alina Nalie. Bueno, yo simplemente invitaros a que se hable en euskera, porque tenemos unos maravillosos traductores que, por desgracia, las que no podemos hablar ni podemos entender, nos hacen unas traducciones fantásticas, y entonces yo sí que os animo a que vosotros y todos los demás que vengan, que se hable en euskera todo lo que se pueda, porque ya digo que tenemos unos traductores maravillosos. La próxima vez así lo haremos. Sí, la pena es no poder yo hablar ni entender, pero desde luego a mí, mientras me traduzcan, no tengo ningún problema. Muchísimas gracias por la presentación que habéis hecho. Nos habéis recordado lo que es la enfermedad de Lyme, esa enfermedad producida por una bacteria, inoculada en este caso por la picadura de un insecto como es la garrapata. La Borrelia burgdorferi es esa bacteria que provoca esta enfermedad. Ya lo habéis explicado muy bien, una enfermedad con 3 fases, una etapa más bien aguda, donde pues aparece esa picadura, y desde los 3 días hasta el primer mes aparece ese eritema migrans, que es patognomónico de esta enfermedad, y que, bueno, pues que por desgracia muchas veces los profesionales sanitarios o incluso el propio paciente lo ha tenido y no se da cuenta. Posteriormente aparece pues esas fiebres, esas artralgias, incluso parálisis facial, meningitis, problemas cardíacos como son los bloqueos, inflamación ocular, etcétera, etcétera. Y en el caso, bueno, pues que si la enfermedad no se trata, porque de entrada en la fase aguda hay tratamiento, es tratamiento antibiótico prolongado, pues generalmente se suele utilizar doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas de 7 a 21 días, si no se trata de forma adecuada, o si no se llega a diagnosticar y no se trata, pues ahí es cuando aparece sobre todo la fase crónica, y es cuando ya hay más dificultades para el diagnóstico de esta enfermedad. Puntualizar que, bueno, pues hay muy pocos estudios en España realizados. La verdad, de los que he podido revisar, hay uno realizado en el norte de España, publicado en Gaceta Sanitaria en el año 2015, donde se recogen 199 pacientes en la región de Lugo entre el año 2006 y 2013, y que se estimó que la incidencia pues estaba entre 2,6 y 11,6 por 100.000 habitantes. Y además, una de las cosas que yo creo que es importante que decía este estudio es que la incidencia estaba creciendo en España. Estaba aumentando, y eso es así, y eso es cierto. Además, las manifestaciones más frecuentes en España también eran el eritema migrans y las manifestaciones neurológicas. Decir que aquí en Navarra pues hay una zona que podríamos denominar como endémica, que es la zona sobre todo de Tierra Estella, donde es una zona con mucho hábitat rural, con hábitat de bajo monte, que es ahí donde se agrupan sobre todo las garrapatas, y donde, bueno, pues va mucha gente a hacer monte. Y en ese que me voy a hacer monte, pues mucha gente también, por desgracia, le ha picado la garrapata y se ha infectado. Es una pena, pues porque en la actualidad, efectivamente, como ya habéis dejado vosotros muy bien dicho, la evidencia científica es escasa. No hay unas pruebas serológicas fehacientes, hay discordancia pues entre las pruebas que se hacen en clínicas privadas y en el sistema público. No hay unos claros marcadores, sobre todo en esta fase crónica, que es cuando muchos de vosotros acudís al sistema sanitario, y esto hace pues que el diagnóstico sea dificultoso. No hay claros protocolos tampoco de manejo en esta fase aguda, y existe efectivamente una falta de asistencia en el sistema sanitario público. Entendemos desde el Partido Socialista pues que una mejora en el conocimiento, sobre todo epidemiológico, de esta enfermedad pues permitiría un mayor índice de sospecha en los profesionales sanitarios, y así pues se optimizaría tanto el diagnóstico como el tratamiento.
Tenemos que decir que, bueno, consideramos que es muy importante el movimiento asociativo en cualquier enfermedad, pero sobre todo en estas enfermedades, pues que, bueno, pues que estáis en este momento desasistidas y que no encontráis dentro del sistema sanitario pues la calidad de asistencia en que deberíais. Entonces, que sois vosotros, sobre todo a través de las asociaciones, los que empujáis a que se hagan reformas, a que se introduzcan modificaciones y mejoras, desde luego, en el sistema sanitario. Por último, desde el Partido Socialista, pues bueno, como ya ha dicho la compañera Navarra Suma, también concienciar a la población, ¿no?, de las medidas que hay que adoptar, pues bueno, pues sobre todo para evitar las picaduras de garrapata, pues sobre todo cuando se va al monte, que parece una tontería, pero mucha gente no es consciente que cuando vas al monte, pues te puede picar una garrapata y efectivamente te puedes infectar de una enfermedad de Lyme, que ya se han visto casos de este tipo. Desde luego, entendemos desde el Partido Socialista vuestra enfermedad, estamos de acuerdo en que se deben poner todos los medios diagnósticos, terapéuticos necesarios en la asistencia sanitaria pública, pues para dar cobertura, y aunque la evidencia científica, como ya he dicho, pues ahora mismo en muchos aspectos no esté clara, eso no quita pues para que se os acompañe y se os asista. Muchas gracias, Mila Esker. Gracias, señora Fando, y gracias también por el recordatorio público de que contamos con unos magníficos servicios de traducción. Yo se lo he comentado a Koldo antes de empezar, pero bueno, está muy bien que se recuerde públicamente. Bueno, a continuación, la señora Ansa tiene la palabra por parte de Gerbabay por un espacio máximo de 5 minutos, cuando quiera. Arratsalde-on, bienvenidos a las personas que nos han contado sobre la enfermedad del Lyme. Koldo, Miguel, Carmen, Nayara, buenas tardes también a los compañeros parlamentarios. Y pues, antes que nada, muchísimas gracias por venir a contarnos. Y también porque las asociaciones juegan un papel fundamental, porque muchas veces nos ponen en la agenda cosas que tardamos, los sanitarios, yo también soy médico, los sanitarios tardamos tiempo en reaccionar o en reconocer cosas. Entonces, el hecho de que os organicéis y de que nos lo pongáis en la agenda es sumamente importante. También es muy importante la sensibilización a la población, porque enfermedades que son, no excesivamente frecuentes o que a veces, pues son del mundo rural o de determinadas zonas, pues nos pasan muy desapercibidas. No nos deberían pasar tanto, porque la enfermedad del Lyme es una borreliosis, es una enfermedad transmitida por las garrapatas, por la garrapata más común que hay en Europa, que en Navarra también tenemos, aunque no sea de las más frecuentes, y no es una enfermedad nueva, señor Ruiz. El hombre de Ochi, el que encontraron congelado en los Alpes, tenía una borreliosis y se pudo secuenciar el genoma. O sea que algún ratico lleva con nosotros las borreliosis. Entonces, pues ahí estamos. Como bien nos ha explicado la doctora Fanlo, las borreliosis en general tienen 3 etapas. La primera etapa es relativamente fácil de diagnosticar, sobre todo cuando uno está al loro. Los que hemos hecho medicina rural y hemos estado mucho tiempo en el campo estamos muy acostumbrados a quitar garrapatas y estamos acostumbrados a hacer seguimiento a aquellos pacientes que les quitamos garrapatas a ver qué pasa. Realmente un tratamiento de 3-4 semanas de un antibiótico funciona muy bien. Eso es cierto. En la segunda etapa ya nos es un poquito más difícil diagnosticar, porque en general ya no vemos la garrapata y si no estamos muy conscientes de dónde ha podido estar ese paciente o qué ha podido hacer, pues se nos puede pasar por alto. Y entonces hacer un diagnóstico diferencial con algo en el que no estamos pensando es difícil. Pero todavía las pruebas pues de laboratorio nos echan una mano. El problema viene con la tercera fase. Pacientes que a lo mejor ni saben que han sido picados por una garrapata, con profesionales que ni se acuerdan de que puede haber pacientes que arrastren durante mucho tiempo una sintomatología muy complicada que, puede simular cantidad de cuadros y que con enorme frecuencia acaban en ese cajón desastre que son los psicosomáticos. Porque también hay que recordar que otro tipo de gérmenes también provocan cuadros cronificados que van a ese pozo sin hondón que son las psicosomáticas, porque realmente no sabemos diagnosticar o no podemos, porque aquí el laboratorio ya nos hace menos, realmente nos puede equivocar o realmente no aparecer nada. Es decir, ha pasado tiempo
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que sí es cierto es que hay un montón de pacientes con patologías, un montón de pacientes que sufren y que van de médico en médica, de puerta en puerta, y a los cuales no sabemos cómo dar respuestas. No nos queda otra que investigar, e investigar mucho, e investigar con una mirada abierta, que no sé quién ha nombrado aquí, con una mirada abierta, sin cerrarnos a que, bueno, pues en este momento no sabemos, no podemos. Eso no quiere decir que dentro de 2 días no hayamos dado un paso y podamos. Es curioso porque hay una fuerte controversia entre los sanitarios, ¿no? Entre los que afirman que con un mes de tratamiento antibiótico solucionamos el tema y con los que reconocen que hay patologías posteriores que realmente pueden responder a una cronificación del cuadro. No solamente hay controversia entre los sanitarios, ¿eh? Si miramos la Wikipedia en español reconoce la fase crónica de la borreliosis y la Wikipedia en inglés no. O sea, que estas cosas están ahí y realmente tenemos que ser conscientes de que están ahí. O sea, que investigar de forma multidisciplinar a mí me sigue pareciendo que es donde más énfasis hay que hacer. Y luego comparto todas las cosas que habéis ido proponiendo. Realmente las comparto todas. Primero porque hay que atender a los pacientes, hay que atenderlos, acompañarlos y tratarlos en la medida de que se pueda. Lo de la unidad de referencia me parece una aportación importante. Me parece también muy importante la coordinación entre las diferentes comunidades con los diferentes sistemas de salud, porque necesitamos tener un censo de cuánta gente está en estas condiciones. Es difícil saber la magnitud de un problema si no sabemos cuánta gente tenemos y en qué condiciones están. Entonces, eso me parece importantísimo. También la declaración obligatoria, porque es la forma que tenemos de reforzar a los sanitarios que tienen que acordarse de que esto existe y de que tienen que ponerlo. De las otras cosas que habéis ido añadiendo, que las he ido apuntando, me parecen sumamente razonables. Y también me parece razonable las campañas de concienciación, porque cada vez tenemos menos mundo rural. Cada vez tenemos menos mundo rural. Todavía me estoy acordando, yo he trabajado en muchos pueblos, pero uno de los últimos sitios donde trabajé fue en Tudela. Esa tiene que ir terminando. Bueno, una anécdota tonta, pero para ver esto. Había venido una joven profesional a hacer una sustitución en verano y estaba sustituyendo a un compañero y pasó. Era una chica de ciudad. Entonces viene y me dice, ven a ver esto, ¿qué tiene este? Tenía una garrapata que no se había caído, con un tamaño considerable. ¿Qué es eso? Claro, nos olvidamos que la mayoría ya vivimos en ciudades. Con lo cual tenemos un trayecto importante que hacer. Nada más. Muchas gracias y de verdad que estaremos a vuestra disposición. Buenas tardes. Muchas gracias, señora Ansa. A continuación, por parte del Grupo Parlamentario de H. Bildu, tiene la palabra su portavoz, el señor González, por un espacio máximo de 5 minutos. Mil esker, Lehendakari Andrea, buenas tardes a todos. Arratsalde on guztioi. Muchas gracias a Carmina, a Miguel, a Nayara y a Koldo por la información. Yo debo de reconocer que estas sesiones de trabajo lo primero que dejan en evidencia es la necesidad que tenemos de mejorar la sanidad pública y sobre todo los servicios de salud pública, y que en los últimos años pues han perdido recursos y han perdido importancia. Para nosotros es básico el que los recursos del Gobierno vayan dirigidos a estos servicios públicos, porque es una forma de invertir el dinero que va a revertir en ahorros económicos, en salud de la población, y que va a permitir, además, evitar tener a muchísimas personas con problemas de salud en un deambular constante que no les aclara ni la enfermedad que tienen ni si hay remedio para ellas. Además de todas las cosas que han dicho las compañeras parlamentarias, sí que creo que hay un papel importante también para desarrollar, y es un poco lo que decía la doctora Ansa, y es el papel preventivo. Hay
yo creo que cada vez un desconocimiento mayor de qué tipo de riesgos nos encontramos en entornos que no son, digamos, urbanos. A todo el mundo se le está dando educación de movilidad para saber los peligros de los coches, de las bicicletas, las normas de circulación, pero se nos ha olvidado también de dar información de qué medidas hay que tomar cuando se va a otros sitios que están sin asfaltar. Porque el asfalto tiene unos riesgos, pero lo que no está asfaltado tiene otros y eso se ha olvidado completamente. Y creemos que por parte de las administraciones se puede hacer muchísimo. Y creemos que es la forma más clara de evitarlo. También nos parece que es importante por parte del Gobierno, de la Consejería de Salud, habilitar recursos y protocolos claros, protocolos de cara a que los profesionales de medicina tengan más fácil atender este tipo de problemas de salud, guías clínicas que permitan diagnosticar de forma más rápida y eficaz estos problemas, que eso también ayudaría muchísimo, y obviamente el poder contar con algún especialista de referencia para lo que son los tratamientos, digamos, ya cronificados y que pueden dar algunos problemas, pues también nos parece importante, porque si no, podemos tener la buena suerte de caer con un profesional que le ha tocado atender distintos casos y entonces tiene una preparación y una preocupación que va a permitir afrontarlo digamos, con herramientas buenas, o todo lo contrario. Y eso para nosotros es algo que organizativamente se puede desarrollar y que es importante, y ahí coincidimos con vuestra solicitud de que desde lo que es el Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea se trabaje en esas líneas. También, leyendo estos días un poco la información que hay sobre la enfermedad de Lyme, vi que hay una empresa, creo que es Valneva, una empresa farmacéutica austríaca que empezó en el 2017 a desarrollar una posible vacuna. Tiene autorización, yo creo que es de la Agencia de Estados Unidos de Medicina, y que ahora en 2020 empezaba la segunda fase y tenía intención de publicar algún estudio un poco, porque parece que estaba teniendo bastante éxito con las pruebas que estaba desarrollando. No sé si conoceréis estos procedimientos que está llevando a cabo, porque sí que sería muy interesante el poder contar con un tratamiento más eficaz y preventivo y que parece que, bueno, está en buenas vías. No sé si tendréis más información o no, sobre todo teniendo en cuenta cómo estamos ahora con el coronavirus y con toda esta, digamos, vorágine de desarrollo de vacunas, porque hay un negocio evidente y importante, y sin embargo estas otras enfermedades que son más desconocidas, aunque sean igual de importantes, pues los plazos se van alargando muchísimo y no sabemos si habrá posibilidades de tener este procedimiento terapéutico pues a corto plazo. Y yo nada más, agradeceros de nuevo vuestra visita y animaros a que sigáis con este trabajo. Muchas gracias, señor González. Y por último, la señora de Simón, por parte del Grupo Mixto Izquierda-Esquerra, también por un espacio máximo de 5 minutos, cuando quiera. Eskerrik asko, arratsaldeon. Muy buenas tardes, señora Presidente. Muy buenas tardes a las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar aquí, por su exposición, que ha sido muy clarificadora. Y quiero dar gracias al ilustrísimo señor Buil, parlamentario de Podemos, al Dugú, por pedir esta comparecencia. No sé si es usted doctor o no, por eso omito el tratamiento. Me van a permitir la broma, ¿eh? En todo caso, bueno, yo agradecerles, como decía, su exposición. La verdad es que yo conocía, pero por cuestiones personales, conozco el peligro que tienen las garrapatas y también con gran extrañeza he contemplado en los últimos años, bueno, pues yo no sé por qué, quizá ustedes sepan algo más al respecto, pues cómo han proliferado, lo fácil que es, o por lo menos ha aumentado la facilidad que es venirte a casa después de un paseo con un pal de garrapatas en la pierna, ¿no? Además de que los perros, evidentemente, que siempre pues las personas que tienen animales caninos en casa pues tienen un riesgo, pero ha proliferado. En todo caso,
Mira, estamos aquí una vez más con uno de esos males que se llaman ocultos, ¿no? Y a nadie se le escapa el difícil diagnóstico de esta enfermedad. O sea, de verdad, yo empiezo a mirar aquello y dices, oscuas, a uno le parece que tiene casi de todo. O sea, ya sé que no es el caso porque ustedes, evidentemente, nada que ver la sensación que tenemos los demás que el que realmente padece esta enfermedad. Porque, bueno, de hecho hay personas que están incapacitadas, han llegado a una incapacidad pues 70, 60, 50, hasta el 70%, ¿no? Incluso esa incapacitación para seguir, para desarrollar un puesto de trabajo. Por lo tanto, tenemos un problema muy gordo, pero yo creo que, en fin, yo podría decirles, ¡ay, qué bien, señores! Ahora salimos, esto ya está hecho. Pues bueno, a mí me parece que es muy complicado. Muy complicado, como les decía, por esa dificultad en el diagnóstico, pero efectivamente algo más hay que hacer. Algo hay que hacer, porque sí es cierto, que tampoco lo tengo claro, pero sí es cierto que con un diagnóstico temprano, pues que uno ha notado, ha visto, se le ha quedado la pata ahí, aquello se pone rojo y si lo has notado, pues es fácil. Y parece ser que con 7, 14 días de antibióticos esto está solucionado. Por lo tanto, no nos podemos permitir como sociedad pasar por alto una situación que se puede solucionar con un par de semanas, ¿no? Con esto no digo mucho más de lo que ustedes ya saben, porque el diagnóstico temprano, pues evidentemente parece ser que es francamente complicado, ¿no? Neuritis, artritis, cansancio, cefalea. Y claro, yo, me atrevo a decir que ustedes y las personas que padecen esta enfermedad habrán recorrido múltiples consultas. Yo no le dice, ay, es que usted, si eres mujer, es que es la edad y hay que ver, ¿no? Que en fin, que te toca la menopausia y es que te toca y tal y cual. Y si eres hombre, mira, hombre, que en fin, que seguro que tienes algún otro problema, que si la fibromialgia. Y esto ocurre, pero esto ocurre no porque el médico de cabecera o quien te está atendiendo tenga ganas de tocar las narices a nadie, sino porque no hay capacidad. No hay capacidad. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en ello y por eso coincido con lo que comentaba la señora Ansa, también ilustrísima portavoz de Geroa Bay, en lo importante que es la investigación, ¿no? En este sentido. Por lo tanto, yo es que poco más les puedo decir, que cuentan con nuestro apoyo, que cuentan con nuestra ayuda y efectivamente ya lo que hemos hecho hoy aquí, lo que han hecho ustedes hoy aquí, todas ustedes y todos ustedes hoy aquí, es algo muy importante, ¿no? Porque se ha transmitido una situación que es muy desconocida para muchas personas. Yo sí que sé lo que tengo que hacer si me doy cuenta, claro, yo sé que tengo que hacer cuando pillo una garrapata o la pilla alguien de mi familia. O sea, y lo he hecho muchas veces, sé lo que tengo que hacer. Pero me podría pasar sin enterarme de que aquella garrapata pues se ha metido por ahí dentro porque era muy pequeña y ahí sigue. Entonces yo creo que esa sensibilización también para prevenir es importante, ¿no? Yo cuando veo en el monte la gente con pantalones cortos, pues me pongo de los nervios. ¿Qué quieren que les diga, no? Entonces, en fin, hay muchísimo que hacer. Y una pregunta, porque, he estado mirando, ya había visto, porque he seguido bastante las noticias sobre este asunto, pero ¿saben realmente ha comentado usted algo antes, o sea, cuántas personas están afectadas de esta enfermedad? O diagnosticadas al menos, porque no podemos saber cuántas están afectadas, a saber, ¿no? Cuántos afectados o afectadas están. Pero si tienen datos respecto a las personas diagnosticadas y desde luego darles muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo y esas guías que hay que ustedes promueven, vía internet, que ayudan mucho a saber lo que tiene uno que hacer y a tener mucho cuidado cuando uno pues se pone en riesgo. Bueno, por cierto, no hace falta ponerse en riesgo, que se te puede pegar una garrapata en cualquier lado. Gracias. Muchas gracias, señora de Simón. Bueno, y ahora a continuación, en un espacio de 10 minutos, no sé si quién va a intervenir para cualquier cuestión. No, Nayara. Nayara, de acuerdo. Bueno, pues hemos preparado un vídeo y nos gustaría que lo vieseis.
más de 3 horas de actividad. Soy Carmina, tengo 56 años y vivo en Lecumberri. Llevo 3 años y medio con fiebre diaria, dolores y cansancio que no me permite realizar más de 3 horas de actividad. Tengo concedida una incapacidad revisable. Ante la falta de diagnóstico de Osasunbidea, he tenido que acudir a la medicina y a laboratorios privados. Llevo gastados alrededor de 12.000 euros, más lo que le cuesto a Osasunbidea y a la Seguridad Social. Me llamo Miguel, tengo 44 años y vivo en Barañáin. Hace 2 años empecé con síntomas. Pasé de competir en carreras de montaña a casi no poder moverme del sofá. Ante la incapacidad del sistema público para ayudarme, tuve que acudir a un especialista privado y tras varios meses de tratamiento conseguí recuperarme casi totalmente. Sufrir la enfermedad es duro, pero soportar la falta de ayuda y la incomprensión lo hace todavía más duro. Me llamo Nayara, tengo 35 años y soy de Pamplona. Hace 4 años empecé a encontrarme muy mal, a tener muchos dolores y a perder calidad de vida. Ningún médico de la Seguridad Social supo ayudarme. Hace 3 años que viajo a Bélgica a un médico especialista en enfermedad de Lyme. Viajo cada 3 meses. Durante este periodo me he gastado en viajes y en tratamiento más de 20.000 euros. Me llamo Miquel, vivo en Pamplona y mi pareja padece Lyme. Es muy duro ver cómo tu pareja sufre un dolor continuo a causa de los problemas neurológicos, cómo se reduce su calidad de vida a cenizas. Pero igual es todavía más duro ir a diferentes especialistas en un peregrinaje sin fin y ver que todos niegan tal enfermedad. En 3 años nos hemos gastado unos 25.000 euros en un tratamiento privado que por suerte empieza a dar efecto. Yolanda, 58 años, de Pamplona y enferma de Lyme desde los 11 años. Tras año y medio en un centro privado de Zaragoza y más de 30.000 euros, estoy viendo resultados. Es triste que existiendo diagnósticos fiables y tratamientos que funcionan, tenga que salir de Navarra para recibirlos. En mi vida he perdido muchas cosas por el Lyme, incluido el trabajo. Me siento abandonada por la sanidad pública y os necesito para salir de este agujero. La enfermedad de Lyme es una enfermedad invalidante que no te permite llevar una vida normal y no te deja cumplir tus sueños. Sueños tan simples como poder trabajar, jugar con tus hijos o salir a pasear. Somos muchísimas personas en Navarra las que vivimos con una enfermedad crónica. Somos hombres, mujeres y enfermos. Enfermos de Crohn, de fibromialgia, de esclerosis múltiple y de Lyme. Pero nosotros no somos iguales al resto. Tenemos una carga adicional. Luchamos porque los médicos nos hagan caso, por conseguir un tratamiento financiado, por tener una vida digna. Las fiebres recurrentes, los dolores musculares, la fatiga crónica, las neuropatías, las cefaleas, el insomnio, la intolerancia a la luz son nuestros compañeros en el día a día. Y también la desesperanza por no encontrar una mano tendida en la consulta médica. Estamos desamparados. ¿Nos parece que nuestra única preocupación debería ser estar enfermos? No deberíamos tener que luchar por un reconocimiento ni hipotecar nuestra casa para poder pagar un tratamiento, ni perder la esperanza porque no podemos viajar al extranjero para pagarnos un tratamiento. Nuestra salud no debería estar sujeta a si podemos pagarnos un tratamiento o no. Nuestra única lucha debería estar centrada en matar la bacteria de la borrelia. Es muy duro vivir cada día con dolor, muchísimo, pero igual de duro es tener que luchar por conseguir visibilidad en el sistema sanitario. Es urgente que esta situación cambie. Son 300.000 casos al año en Estados Unidos. En Europa ya somos 680.000 personas y en Navarra se calcula que el 4,4% de la población tiene seroprevalencia a la bacteria. Necesitamos vuestra ayuda de manera urgente. Los enfermos de Lyme en Navarra os necesitamos. Pues muchísimas gracias, Nayara, Koldo, Carmina y Miguel, bueno, pues por vuestro testimonio, que desde luego nos compele a todos a trabajar para solucionar vuestro problema y nada, que tenéis
la puerta abierta de este Parlamento cuando queráis, para lo que queráis. Y nada, sin nada más que decir, muchas gracias y se levanta la sesión.